Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y esto lo hablo porque el día de hoy, como lo habíamos anunciado, es nuestro primer domingo del año, y regularmente desde años anteriores hemos tomado la decisión de bendecir y ungir a cada uno de los miembros de esta congregación. Y el día de hoy, como le digo, en este primer domingo queremos ungirles al finalizar, orar por cada uno de ustedes. Por eso les invito a que no se vayan, a que se esperen, para orar por todos y bendecirlos. Y la intención de poder ungir sus vidas con aceite es que deseamos comisionar a la iglesia, a Iglesia Moria, a cumplir el propósito que cada uno de nosotros tenemos para la obra del Señor. Usted y yo tenemos un propósito para la obra del Señor. Hay gente que dice: yo no tengo ningún propósito. Bueno, hasta esas personas que no entienden cuál es su propósito, el Señor les ha designado un propósito que conviene para el alcance del Evangelio y del reino de Dios aquí en la tierra. Así que esa es nuestra intención, que usted y yo seamos ungidos, comisionados, potencializados con el Espíritu Santo, para que Él nos guíe al cumplimiento de los propósitos de Dios. Y por eso leíamos esta primera carta de Juan en el capítulo 2 diciendo: ustedes, iglesia, han recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios entró a nuestra vida. Dice la Biblia, nos puso un sello, y a través de ese Espíritu Santo en nuestra vida, usted y yo entendemos que Cristo y solamente Cristo es la verdad de todas las cosas. Cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra, lo que leíamos ahorita, el Espíritu nos hace entender la verdad. Cuando usted viene y escucha la palabra o lee la palabra en su casa, la Biblia, o Dios le habla a través de la oración, de la intercesión, el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo es la verdad. Hay gente que dice: ¿tú cómo crees verdaderamente que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién te asegura que verdaderamente Dios existe? ¿Quién te asegura que Jesús realmente vino a la tierra? Y hay muchas personas que cuestionan esto, pero cuando usted y yo creímos el Evangelio, creímos en Jesucristo y recibimos su salvación, ese Espíritu Santo de Dios nos confirma que lo que hemos creído es la verdad. Entonces, esto para el mundo es loco, pero para usted y para mí es muy normal. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y la unción de Dios ha venido sobre nosotros a través de su presencia. Entonces, lo que la unción hace, el día de hoy he puesto a este mensaje, si me ayudan a ponerlo: la unción cambia mi vida. La unción cambia mi vida. Y cuando hablamos de unción, nosotros estamos hablando del acto de poner aceite sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque esto era un acto que se hacía en el Antiguo Testamento, que se rociaba aceite sobre la cabeza de aquellos que iban a ser comisionados para una tarea y una labor importante en la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de unción, la unción nos comisiona y nos santifica. La unción también trae respaldo. La unción trae sanidad a nuestra vida. La unción también en nosotros trae un propósito. Y la unción, por último, cuando está en nosotros, trae plenitud a nuestra vida. Si me ayudan a ponerlo, ahí lo puse en una diapositiva, en una imagen. Las cosas que hace la unción en nosotros, los propósitos de la unción,
comisiona y santifica. La unción trae un respaldo en lo que nosotros creemos y vamos a hacer en la obra del Señor. La unción también ministra sanidad a nuestra vida, y no solamente sanidad física, sino sanidad emocional, sanidad espiritual, y creemos por medio de Cristo esa sanidad a nuestra vida. Pero también la unción nos revela el propósito que tenemos en la obra del Señor. La unción también desarrolla en nosotros ese sentir de plenitud. Hay gente que vive y logra muchas cosas, pero no alcanza la plenitud en su vida, no tienen paz, no se sienten satisfechos. ¿Por qué? Porque no está la unción sobre su vida. Pero cuando la unción está sobre mí, definitivamente la unción cambia mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice la palabra, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, vive en nosotros. No está aquí. El Espíritu de verdad vive en nosotros. Entonces, la unción, cuando hablamos de unción, estamos hablando de comisionar a alguien o de preparar a alguien para un uso específico. Ungir, los sacerdotes o los profetas lo llegaron a hacer a través de personas que fueron ungidos como reyes. Los ponían de rodillas, derramaban aceite sobre su cabeza, el aceite corría por su cuerpo, y a partir de ese momento era un símbolo de que estaba comisionado y estaba santificado para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Entonces lo vemos cuando Moisés hizo esta acción de ungir sobre su cabeza a Aarón y a sus hijos. Cuando Dios le dice: Moisés, levanta el tabernáculo, hazlo de esta forma, de esta manera, prepárales estas ropas, estas túnicas a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del tabernáculo, quienes van a ministrar. Y dice ahí en Éxodo capítulo 28, versículo 41, Éxodo 28, 41 dice que cuando Moisés les hizo sus ropas, le dice Dios: y con esas ropas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con esas ropas. Y dice: y los ungirás, pondrás aceite sobre ellos, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, en esta ocasión, Dios le está diciendo a Moisés, como principal, como cabeza del pueblo: tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer una labor que es santa, porque están adorando a un Dios que es santo. Entonces, por eso decimos que la unción santifica, que la unción comisiona y santifica. La unción nos dice qué es lo que vamos a hacer y nos santifica para hacerlo. También lo vemos en Éxodo capítulo 40, versículo del 9 al 10. Igual Moisés, cuando terminó de construir y levantar todo el tabernáculo, le dice: y tomarás, Moisés, el aceite ¿de qué? De la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. En otras palabras, le decía: ungirás el piso, ungirás las paredes, ungirás todas las cosas, las sillas, las mesas, el lugar del holocausto. Consagrarás todas las cosas que pertenecen al tabernáculo. Y dice: y lo santificarás con todos sus utensilios. Y todo este lugar, después de ser ungido, después de ser comisionado para un propósito, que era el lugar donde iban a buscar a Dios y la presencia de Dios iba a estar, también iba a ser un lugar santo, un lugar santificado después de haberse consagrado. Entonces Moisés consagró todo, los instrumentos para los sacrificios, el altar y todas las cosas que estaban ahí. Y dice la Biblia que, en el verso 10 dice: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Entonces, cuando usted y yo somos ungidos por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos siendo comisionados y estamos siendo santificados.
Si hay pecados en nuestra vida, si hay maldad en nuestra vida, si no hemos conocido al Señor, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da propósito, nos comisiona y nos dice: ahora ya no eres más del mundo, ahora vas a ser comisionado como un hijo de Dios, como un instrumento del reino de los cielos, y serás santificado para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y usted se preguntará: bueno, ¿de qué manera yo lo hago? Tal vez para usted es casualidad ser contador, ser doctor, ser constructor, ser arquitecto, ser médico, ser cualquier cosa que usted se desempeña. Tal vez para usted es casualidad de la empresa en donde trabaja, el negocio que ha levantado, la familia en la cual usted nació. Tal vez es casualidad que usted diga: pues yo viví aquí y llegué porque estaba barata la casa y me la rentaron, o no sé. Pero en el lugar en donde estamos, nosotros como hijos de Dios, ahí Dios está esperando que usted y yo cumplamos un propósito para el reino de los cielos. No lo sé de qué manera, pero por eso necesitamos ser comisionados y santificados a través de la unción y de la presencia del Espíritu Santo para entender cuál es nuestra función en el reino de los cielos. Entonces usted entenderá: ya entendí por qué estoy en este trabajo. Porque Dios quería tratar con el patrón, y a través de lo que él está pasando, yo estoy trayendo una palabra de bendición para su vida. Ya sé por qué estoy viviendo en esta casa. ¿Por qué? Porque la vecina necesitaba un milagro del Señor, y el Señor me comisionó y me santificó, y fui y oré por él o por ella, y el Señor obró un milagro, y ahora es una familia que ama y sirve al Señor. Ya sé por qué abrí este negocio. ¿Por qué? Porque cada persona que llega a comprar algo en tu negocio, algún bien o algún servicio, son personas que también ahí Dios puede hablar a su corazón a través de tu vida. No, pues yo nomás estoy aquí para vender. Estás ahí para cumplir un propósito de Dios. Y no sabemos con quién o con cuántos, pero creo que definitivamente que usted y yo, cada uno tenemos un propósito para cumplir en el reino de los cielos, en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Entonces, cuando Moisés termina de hacer esto y ungir el tabernáculo, ungir todos los utensilios, quiero pensar, no lo dice textualmente la Biblia, pero quiero pensar que Moisés salió del tabernáculo diciendo o dando a entender de que había acabado de ungirlo. Así como cuando usted y yo pintamos la casa, ¿no? Y que salimos y decimos: wow, me quedó muy bien, ¿no? Veo la casa bien pintadita o bien barrida, ya corté el zacate y ahí está uno afuera. Bueno, cuando hizo esto Moisés, dice la palabra ahí mismo en el capítulo 40 al final, que la nube de la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y dice que ni siquiera Moisés pudo volver a entrar porque la gloria de Dios llenaba todo el tabernáculo. Ahora, cuando usted y yo escuchamos esto, que la nube de la presencia de Dios descendió, no se imagine un montón o una masa ahí de humo blanco como una nube como las vemos. No. Se cree que estas nubes de la presencia de Dios eran nubes que atemorizaban. Eran nubes en donde había truenos, relámpagos. Eran nubes muy densas, muy pesadas, en donde la presencia de Dios se hacía visible para el pueblo. Y dice que descendía totalmente sobre el tabernáculo. Y cuando la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, el pueblo no se movía. ¿Por qué? Porque decían: aquí está la presencia de Dios. Pero cuando la nube de la presencia se levantaba en los aires y empezaba a moverse, el pueblo levantaba sus tiendas y caminaba donde iba la presencia de Dios, donde iba esa nube. Ahora, dimensiona este nivel de la presencia de Dios. Porque también la Biblia nos relata cuando Moisés subió al monte Sinaí, esta nube de la presencia de Dios, y ahí sí textualmente lo dice, eran nubes, truenos y relámpagos. E incluso dice que la nube encendió con fuego todo el monte Sinaí. Entonces, cuando hablamos de esta nube de la presencia de Dios, estamos hablando de la verdadera presencia de Dios visible en estos hechos que pasaron.
Entonces, cuando usted y yo somos ungidos, estamos creyendo y declarando que la misma presencia de Dios va a descender sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi casa. Y en serio, ni siquiera podré hablar o como Moisés, ni siquiera podré entrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llenará todo en mi vida, llenará todo en mi casa, y encontraré la comisión y la santificación que Dios espera de mí. Entonces, este 2025, iglesia, seamos ese tabernáculo en donde la presencia de Dios desciende sobre nosotros y mora en nosotros. Ahora, sabe, es notorio cuando la presencia de Dios está en usted y en mí. Pastor, ¿cómo es notorio? Viene a la iglesia, lee la palabra. Es una persona que ora constantemente. Cuando la presencia de Dios está en usted y usted entiende la comisión que Dios le ha dado y la santificación que le ha dado el Señor, usted deja de hablar tonterías, usted deja de hablar chismes, usted deja de participar en contiendas. Usted es una persona que de repente se impresionará usted mismo y dirá: wow, ¿de dónde estoy hablando tanta sabiduría? Porque la presencia de Dios estará en ti. Y de repente empezarás a hablar sabiduría, palabras de bien, palabras de paz para los que te rodean. Y la gente dirá: wow, ¿por qué me dices esas cosas? Porque están trayendo paz a mi corazón, están trayendo consejos, sabiduría. Entonces ya no lo buscarán a usted para regar el chisme, para propagar una mentira o para criticar a alguien. Lo buscarán a usted y a mí para darles un consejo sabio que viene de parte del Señor. Porque usted y yo somos súper sabios, no. Porque somos las mejores personas, no. Porque tenemos la capacidad intelectual más grande que otros, no. Porque la presencia de Dios morará en nosotros y la nube de su gloria estará llenándolo todo. Y por lo tanto no prestaré mis oídos, mis ojos, ni mi boca para hablar cosas que van en contra del propósito de Dios en mi vida. Entonces es importante entender esto y es notorio. Entonces el Espíritu Santo nos gobierna. Es que para mí es difícil, pastor, dejar de hacer estas cosas y practicar el pecado. Necesitas el gobierno del Espíritu Santo. Para mí es difícil dejar de robar. Necesitas el gobierno del Espíritu Santo. Es que ahora que fue la fiesta de fin de año, usted sabe, llegaron mis familiares y pues nomás escuché donde abrieron la cerveza y yo creí que ya estaba firme en el Señor. Necesitas el gobierno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Necesitamos la presencia de Dios, usted y yo, porque estamos en una lucha constante contra el pecado y contra la carne. Todos los días estamos luchando contra el pecado. Todos los días estamos luchando contra nuestra carne. Salimos de la iglesia y llegamos a la casa y empezamos a gritar, empezamos a maldecir. Estamos en el trabajo, nos hacen enojar y empezamos a atacar a las personas. Alguien dijo que había dicho algo de mí y empiezo a juzgar, a criticar. Necesitamos el gobierno del Espíritu Santo para vencer y atar a mi carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, es importante ser ungidos y ser llenos de la presencia del Señor, porque a través de eso también este año usted y yo vamos a contribuir a los propósitos del reino aquí en la tierra. Vamos a ser servidores por naturaleza. Vamos a buscar en qué desarrollarnos dentro de la obra del Señor, inclusive dentro y fuera de la obra del Señor. En lo personal, yo he encontrado una gran bendición a través del servicio. Y muchas veces sirvo a personas que ni siquiera son de esta iglesia,
personas que me encuentro en la calle, adultos mayores que de repente necesitan algún apoyo y ahí me acerco, oiga, me ayuda a subir este paquete de agua al carril. Claro, con todo gusto, muchas gracias por ayudarme, estaba batallando, pero gracias por ayudarme, estamos sirviendo a otros. Yo no sé de qué manera, pero el Espíritu Santo va a usar nuestra vida para llegar con el evangelio a personas que usted ni yo imaginamos ni pensamos. ¿Cuántos lo creen? De repente en el súper, en la tienda, en la plaza, en el fútbol, en donde usted esté, el Señor lo va a usar y usted tiene que estar presto y atento para cumplir el propósito del evangelio. Ahora muchos empezamos el año y decimos voy a hacer y enlistamos nuestros propósitos, pero no se trata de cumplir todos nuestros propósitos. Ahí sí quiero ir en contra de lo que nuestra naturaleza busca. Este año voy a hacer ejercicio, voy a ir al gym, voy a ir a comer sano, voy a tomar más agua, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, después de la rosca de Reyes, y después de los tamales del 2 de febrero, y después del día de la primavera, y después del 10 de mayo, y otra vez ya estamos en diciembre entrándole con todo, ¿verdad? Pero tenemos propósitos. Este año sí voy a levantarme más temprano. Este año sí voy a buscar un mejor trabajo. Este año voy a comprarme ese coche que he pensado. Este año espero comprar esa casa que estamos buscando. Pero déjeme decirle, iglesia, que no se trata de cumplir los propósitos que hay en nuestro corazón, sino se trata de cumplir el propósito del Padre en nuestra vida. Apunte esto. No se trata de cumplir tus propósitos, sino de cumplir el propósito del Padre en nosotros. Ahora usted puede decir, ¿y dónde quedan mis propósitos? Definitivamente no has conocido al Señor, porque cuando conozcas y experimentes al Señor y busques cumplir primeramente sus propósitos, todo lo demás el Señor lo va a añadir. ¿Usted cree que el Señor es ignorante de las cosas que usted necesita? ¿Usted cree que el Señor no sabe que hay escasez en su refrigerador, en su mesa, en su alacena? ¿Usted cree que el Señor no sabe que necesita de un empleo? ¿Usted cree que el Señor no sabe que necesita sanidad, que necesita un coche, que necesita una casa, que necesita una cama, que necesita zapatos? ¿Usted cree que el Señor no tiene la capacidad de discernir nuestras necesidades? Claro que la tiene y claro que lo sabe, pero cuando usted y yo pongamos nuestra mirada en Cristo y busquemos cumplir el propósito por el cual Él nos ha comisionado y nos ha santificado, estoy 100% seguro, y dígame lo contrario si usted lo hace y el Señor no le cumple, pero Dios cumplirá todas las necesidades y peticiones que hay en nuestro corazón. Necesitamos cumplir un solo propósito: el propósito del Padre en nosotros. Ahora, ¿alguien que es ungido puede ser descalificado? Claro que sí. Y lo vemos ahí en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Cuando Dios le pidió a Samuel ungir a Saúl como rey. Y dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, hoy te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo. Dios ungió la vida de Saúl para ponerlo sobre su posesión más valiosa, que era el pueblo de Israel. Y cuando Samuel ungió la vida de Saúl, Saúl fue comisionado como rey y fue santificado para cumplir el propósito de rey. Pero también vemos en la vida de Saúl cuántas veces desobedeció al Señor. Estaba ungido, la presencia de Dios iba con él, estaba con él, le ayudaba, vencía las batallas, conquistaba reinos, estaba ayudándole a gobernar el pueblo de Israel, y el mismo Espíritu Santo iba con Saúl. Pero cuando Saúl empezó a apartarse del Señor, a hacer lo que escuchaba del pueblo para que hiciera a favor de ellos, o a desobedecer al Señor, a vivir bajo su temperamento, bajo su carne, bajo sus propios deseos, a buscar primeramente sus propósitos y no los propósitos de Dios, dice la Biblia que Dios desechó a Saúl como rey. Y cuando lo desechó, lo descalificó, el Espíritu Santo se fue de la vida de Saúl. Entonces vemos a un Saúl que estando en la gloria se fue a la crisis.
Un Saúl atormentado, un Saúl yendo a menos, un Saúl avergonzado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había ido de él. También la unción no significa que es un acto mágico para transformarnos y yo quiero que me unjan para verdaderamente dejar de ser y de practicar las cosas que me dañan. No, la unción es un potencializador en nuestra vida a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se va a interponer entre el deseo de nuestra carne y del pecado y entre cumplir su voluntad. Porque necesitamos usted y yo tomar la decisión de cumplir primeramente las cosas que Dios espera de nosotros. Es ahí donde usted y yo tenemos que correr del pecado, huir del pecado. Pero Saúl no lo hizo y fue desechado, desobedeció a Dios. Y ahora cuando vemos esta crisis en Saúl, usted tal vez se preguntará, lo peor que le pasó fue dejar de ser el rey que Dios había ungido para su pueblo. No. Lo peor que le pasó a Saúl fue perder al Espíritu Santo, fue perder la comisión que se le había dado, fue perder la santificación que Dios le había dado. Eso fue lo peor que le pasó a Saúl. Y empezó a vivir atormentado. Pero cuando Samuel le dice, entonces ahora ¿qué va a pasar? También ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 11 al 13, dice que Dios le dice a Samuel, yo ya me he provisto de rey. Tú no te preocupes. ¿Por qué? Y quiero que ponga atención en esto, porque tal vez a usted Dios lo ha comisionado y santificado para un propósito dentro de la obra o de los linderos espirituales. Pero si usted es descalificado por no estar sujeto a la voluntad del Señor, entienda esto. Tal vez en otro lugar, en otra iglesia, en otra casa, Dios ya está ungiendo a otra persona para darle la santificación y la comisión que a usted se le había dado. Muchas veces nosotros decimos, ya no quiero seguir adelante, estoy cansado. Prefiero renunciar, prefiero ya no servir en la iglesia, prefiero ya ni siquiera estar dentro de la obra del Señor. Quiero estar en casa, quiero vivir como yo lo quiero. En ese momento nos pasa lo mismo que a Saúl. Somos descalificados, somos desechados. Pero la obra del Señor, entienda esto, jamás se va a detener. Los propósitos del reino aquí en la tierra jamás se van a detener ni por usted ni por mí. El Señor va a cumplir el propósito que Él tiene para que el evangelio se siga propagando en esta tierra. Y si no es con nosotros, será con otra persona. Entonces pongamos atención en esto, porque este año tal vez usted y yo podamos estar en esa cuerda floja de decir, mejor me voy, mejor ya no estoy, mejor ya no participo, mejor ya no lo hago, mejor me siento, me relajo en las cosas, que ya estoy cansado de tanta iglesia, estoy cansado de tanto estar sirviendo, estoy cansado de que me digan que voy a participar, de que voy a ir a la iglesia, ya no me quiero levantar los domingos. Cuidado. Porque lo peor que le pasó a Saúl fue perder al Espíritu Santo en su vida. Y definitivamente, iglesia, yo a usted no lo quiero ver en fracaso ni en crisis. Yo a usted lo quiero ver comisionado y santificado bajo la unción del Espíritu Santo en su vida, cumpliendo el propósito en su vida, cumpliendo el evangelio en usted. Y dice ahí que Samuel fue a la casa de Isaí y Isaí hizo pasar a muchos de sus hijos, a 7 hijos. Y Samuel decía, este tiene las cualidades de rey. Porque a veces decimos, a ver quién lo puede hacer mejor que yo. A ver si esa persona que seleccionaron lo hace mejor que yo. No somos necesarios en la obra del Señor. Mi madre siempre me decía que la obra del Señor no camina sobre gente irresponsable. Si usted y yo estamos debilitando nuestra responsabilidad en el propósito que Dios nos ha puesto, es tiempo de prender alertas y de afirmarnos en la voluntad del Señor.
Porque yo definitivamente, yo no quiero ser desechado ni desaprobado en el Señor y ver que otro cumple el propósito que Dios me dio a mi vida. No sé usted, pero yo no lo quiero. Si usted dice, yo estaba buscando estas bendiciones y estos propósitos, pero no las ha logrado, probablemente es porque ya fue desechado. Y ve a otras personas lograr lo que usted estaba esperando hacerlo. Pero es porque tal vez Dios se valió de esas personas para seguir cumpliendo el propósito del evangelio aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, no mires a su estatura ni a su parecer, porque yo miro algo más que lo físico. Y pasaron todos los hijos y le dice Isaí, pues son todos. Y le dice, ninguno de estos es Isaí. Ninguno de estos el Señor me ha confirmado para suplir al rey Saúl y ser comisionado como rey de Israel. Y entonces le dice, ya no tienes más hijos. Y le dice, bueno, hay uno, el más joven, está allá en el monte con las ovejas, mándalo traer, porque algo te digo, Isaí, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga él y sea ungido como rey de Israel. No importa lo que tengas que detener, el Señor va a bendecir tu vida para ungirte, comisionarte y santificarte para cumplir su propósito. Yo lo creo, no sé usted. Pero Samuel le dice, no nos vamos a sentar. Y de repente mandaron llamar a David. Y entra David y dice ahí, si me ayudan a ponerlo en el verso 11 del capítulo 16, dice, entonces Samuel le dice a Isaí, ¿cuántos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y Samuel le dice a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Siguiente. Y dice que entró, verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y David dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea, ya la traía robada ese David. Y aparte de ser guapo, o sea, aparte de parecerse a mí, iba a ser ungido como rey. Oiga, ¿usted me ve feo? Yo me veo así, rubio, de ojos bonitos y todo, ¿no? Pero dice que entonces entró, verso anterior, verso 12, por favor. Dice, entonces Jehová le dijo a Samuel, Samuel, levántate y úngelo, porque este es el que todos rechazaban, el que todos menospreciaban, el que nadie le daba valor, el que estaba allá en el monte olvidado, el que ni siquiera su familia lo valoraba, fue el que Dios se había provisto. ¿Por qué? Porque allá en el monte, allá en donde nadie lo veía, David tenía un propósito en su vida y era hacer la voluntad de Dios. Verso 13. Y Samuel tomó nuevamente el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se fue. Pero cheque esto, desde aquel día en que David fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre de él. En otras palabras, fue comisionado, fue santificado y fue respaldado para cumplir el propósito que Dios le estaba dando. Y cuando vemos esto, que la unción también de Dios trae respaldo, poder y presencia de Dios, es cuando vemos y leemos a un David que se levantó y que dijo, rey, no te preocupes contra este gigante. ¿Por qué? Porque peleo con osos, peleo con leones y les quito las ovejas de su boca y los mato. ¿Qué? O sea, ¿quién de usted y yo se atrevería a pararse enfrente de un león? Ve a uno un chihuahuilla y ahí está, espérate. Y ya ve que los chihuahuas tienen espíritu de león, ¿verdad? Y ahí está uno asustado. Y David, siendo el más pequeño, ya había sido comisionado y santificado. Y Dios trajo respaldo. Por eso David peleaba contra osos, peleaba contra leones y los mataba. Peleaba contra gigantes y los asesinaba. ¿Por qué? Porque la unción de Dios y el Espíritu Santo estaban dándole poder y sabiduría y respaldo para hacer la comisión de Dios.
Si David mataba osos y leones, que usted y yo no podamos conquistar lo que Dios nos ponga por delante. Este año, iglesia, bajo la unción del Espíritu Santo, usted y yo lograremos conquistar en el nombre de Jesús todo lo que Dios nos ponga por delante. Si Dios nos pone a la mano a hacer algo, vamos a hacerlo. Si Dios te habla y te dice: hijo, hija, estás santificado y comisionado y respaldado para mi obra, ve y toca la puerta de tu vecino y háblale del evangelio. Y no digas: Señor, es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que yo no sé hablar, es que yo ni siquiera predico. Ve y hazlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, bajo la unción de Dios, te dará respaldo para hacer las cosas. Ve y ora por esos enfermos y pon las manos y los enfermos sanarán. Ve y ora sobre esa persona que está en crisis, que está en drogas, que está en dificultades, y esa persona va a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios te va a respaldar en todo lo que Dios te ponga por delante. Oiga, yo no sé, pero si Dios le dice: ve y ora por esa casa, usted está cumpliendo la voluntad del Señor y está concentrado en cumplir el propósito del Padre. ¿Y qué tal si en ese tiempo el Señor le dice: ve y ora por esa casa porque te la voy a dar? Yo le digo algo, y no sé si el Señor lo vaya a hacer con alguien aquí, pero usted no diga: ¿cómo le voy a hacer para pagarla? Porque si Él dice, las cosas se van a hacer. Hijo, yo no sé lo que tú estás necesitando. Estabas orando por un coche, por una camioneta, para tu trabajo y demás, pero estás cumpliendo mi propósito. Ve y selecciona el coche o la camioneta que te gusta. No importa lo que cueste, yo te la voy a dar. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para nuestro Dios, pero necesitamos concentrarnos en cumplir su propósito. La unción también, iglesia, trae sanidad sobre nosotros. Y lo vemos ahí en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole ¿qué? Con aceite en el nombre del Señor. No sea usted: agarro el aceite de la casa y en el nombre de Isaac Contreras yo oro por esta persona porque lo que va a hacer peligro y lo mata. Unjamos a los enfermos con aceite en el nombre del Señor. ¿Y si no sana, pastor? Nuestro problema, hermano. Es la voluntad del Señor. Pero ¿qué tal si Dios lo levanta? ¿Y qué tal si Dios lo sana? Déjame decirte algo: tampoco es tu victoria. Esa victoria es del Señor. Pero usted y yo vamos a ser instrumentos a través de la comisión y la unción de Dios en nuestra vida. Verso 15. Y la oración de fe, cheque esto: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, aún los pecados que traigan la cuenta le serán perdonados. Oiga, no sé si usted entiende esto, pero lo que Dios le está hablando a usted el día de hoy, a mí, y no sé si lo dimensiona, pero está potente. Porque usted va a dejar de pensar en usted como un objeto insignificante. Y es que yo no valgo, pastor. Es que, y victimizándose siempre, como dicen, haciéndose la víctima, ¿verdad? Cuando usted entiende esto, dice, le leíamos al principio: el Espíritu Santo abrirá nuestro entendimiento y entenderemos lo que es la verdad. Y cuando entienda la verdad de Dios en su vida, usted va a ser una persona de poder. No sé si lo entiende, pero si usted se levanta con poder, con la unción de Dios, usted va a representar un peligro para el infierno. Como que sigue sin entenderlo. Pero cuando usted abra sus labios y empiece a orar por los enfermos van a ser sanados. Cuando usted vaya y ore por personas que están en pecados, en drogadicción o en alcoholismo, esos enfermos serán sanados, liberados de sus cadenas, de su opresión. Cuando vaya y ore por los que están en depresión, en esa cárcel de la angustia y de la depresión, el Señor le va a traer a usted. Mire, nada más imagínese esto. Usted puede decir: yo no sé hablar, yo nunca he hablado en público, pero cuando usted ponga las manos en fe sobre estas personas, el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca para hacer oración de liberación.
Señor, levanta a esta mujer y a este hombre de la depresión, de las garras de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad. Y esa persona se va a levantar. O sea, yo reitero, no sé si usted lo está mencionando, pero vamos a arrebatarle almas al infierno. Hasta lo veo y me da miedo. Pero la unción, iglesia, también trae sanidad. Y esa sanidad vendrá por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, estoy terminando, si puede pasar el piano, por favor. La unción, iglesia, a usted y a mí, nos va a comisionar y santificar. La unción va a traer respaldo, la unción va a traer sanidad. Ahora, sanidad para nosotros y sanidad para los que nos rodean, porque vamos a orar por ellos, pero también traerá propósito. La unción también trae propósito. ¿Cómo trae propósito? Mire, lo vimos ahorita en la vida de David. David sin la unción, escuche esto, sin la unción, David era solo un pastorcillo de ovejas. Un hombre común y normal como cualquiera. Un simple pastorcillo de ovejas. Pero con la unción, David era el rey de Israel, el futuro rey de Israel. Dios lo potencializó como un guerrero prominente, pero también Dios le levantó y le santificó de tal manera que la Biblia nombra a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, claro que da propósito. Si habláramos de Pablo, para los que no saben, Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo sin unción era un simple romano que perseguía a la iglesia, que mataba a cristianos y creyentes en Cristo. Eso era sin unción. Pero con unción, cuando Ananías fue y oró por él para quitar esa ceguera, el Espíritu Santo le dio poder a la vida de Pablo para ser una fuente de inspiración, de poder y de autoridad para propagar el Evangelio de Cristo. Y hasta el día de hoy nosotros vemos y escuchamos la doctrina que el apóstol Pablo escribió en la palabra, pero dejó para la iglesia de Cristo. Sin unción era un simple romano, perseguidor, acosador de la iglesia. Con unción fue un guerrero, un soldado, un general del evangelio aquí en la tierra. Le da propósito. Sin unción, Cornelio era un simple centurión que creía en Dios, pero hasta ahí, era un simple centurión. Pero cuando Pedro fue, les compartió del evangelio y les dio el Espíritu Santo, ahora Cornelio y su familia fueron los que manifestaron que la salvación de Dios también era para los gentiles. Y a partir de ahí, usted y yo creemos que el evangelio ha llegado a nuestra vida. Pero sin unción no somos nada, iglesia. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ahora, la unción es para unos solos pocos elegidos. No, la unción es para todos los que han creído en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, para vivir una vida plena en Dios. La unción nos comisiona. ¿La unción qué? Nos santifica. La unción que nos respalda, la unción trae sanidad, la unción desarrolla en nosotros un propósito, pero la unción también trae plenitud a nuestra vida. Y lo vemos ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente lo leo. Pero ustedes no son más así, porque el Santo les ha dado ¿qué? Su Espíritu. El Santo les ha dado de su unción y todos ustedes conocen la verdad. Efesios capítulo 5, versículo 18, lo conocemos. Y dice, no se embriaguen, no se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque arruinarán su vida. En cambio, usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo para cumplir la comisión de Dios aquí en la tierra. Seamos llenos de la unción de Dios. No sé usted, pero yo creo que necesito la unción de Dios. Anhelamos la unción de Dios. Y esa es mi oración, iglesia, para este año. Que la unción del Espíritu Santo sea una realidad de nuestra vida.
que usted y yo seamos una iglesia activa en el reino de los cielos, una iglesia que atemoriza el mismo infierno, una iglesia que busca la presencia de Dios a toda costa. Que usted y yo seamos una iglesia revestida, viviendo una vida plena de poder, de sabiduría y de autoridad para la gloria de nuestro Dios. Mire, yo no sé usted si lo cree o no, pero yo estoy creyendo esa manifestación de que la nube de la presencia de Dios en este año vendrá sobre Iglesia Moria. Y todos los que estemos dentro de la iglesia, dentro del caminar y del evangelio, alcanzaremos la plenitud de la gloria de Dios. No sé qué es lo que va a tratar el Señor con nosotros en este año. No sé qué retos el Señor pondrá en tu vida este año. Pero si permaneces firme bajo la presencia de Dios y no te mueves hasta que la presencia de Dios se mueva, y si no se mueve, ahí te mantienes. Porque podemos movernos a la voluntad, fuera de la voluntad y de los propósitos de Dios. Y podemos decir, es que este era mi tiempo, es que tenía que hacerlo, pero nos movimos de la voluntad del Señor. En todas las cosas que me han venido a mi vida, en cada etapa, yo le he dicho, Señor, tú dame la señal de hacerlo. Cuando propuse matrimonio, cuando me casé, cuando tuvimos nuestra hija, Señor, danos la orden, danos el momento exacto. ¿Por qué? Porque sé que si Dios nos da la orden y nosotros lo hacemos, el Señor va a ir con nosotros. Pero yo estoy creyendo, iglesia, que la unción del Espíritu Santo estará sobre esta congregación, sobre cada familia, sobre cada persona. Y estoy creyendo que allá afuera vendrá gente y dirán, no sé qué les hacen en esa iglesia, pero las personas que están ahí y que van a esa congregación son personas que no paran de hablar el evangelio, personas que van y oran por enfermos y los enfermos están siendo sanados, personas que van y oran por los que tienen demencia, por los que están siendo atormentados por espíritus y Dios les está dando libertad. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo estoy creyendo y lo tomo para mi vida y para esta congregación en este nuevo año. Póngase en pie, iglesia, porque esta unción no viene por mí, ni viene por el vecino, ni viene por cualquier persona meramente humana. Esta unción, iglesia, viene por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario. Hoy no es necesario derramar 5 o 10 litros de aceite, una redoma completa sobre su cabeza. Y al ungirlo, nosotros lo hacemos en una simbolización del Espíritu Santo sobre su vida, como un símbolo de la presencia de Dios sobre su vida, para comisionarlo y santificarlo, para respaldarlo, para traer sanidad sobre su vida, para desarrollar el propósito, pero también para que usted, bajo la unción, desarrolle la plenitud de Dios. La unción viene por medio de Jesucristo. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 6, por medio de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el Rey de reyes, al que nos amó, iglesia, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya no somos más pecadores, usted y yo. El mundo nos conocía por nuestro pecado, pero ahora Dios nos llama como sus hijos. Por su sangre lavó nuestros pecados y hizo de nosotros un reino, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, pues el imperio por los siglos de los siglos. Amén.